es ser luz en medio de las tinieblas, es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída. Es una obra de fe, esperanza y caridad con nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conversiones en este su canal Mater Fátima, o bien si lo ven desde Misión Alas de Plata. En esta ocasión tenemos a Santiago Vidarte, que es profesor en español y tiene un testimonio de conversión maravilloso que se ha dado la gracia de que lo pueda compartir desde Sevilla, España. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Monse. Bien hallado por bueno, de estar aquí en tu canal. Gloria a Dios, y como sabemos, bueno, todos los testimonios nos ayudan a dirigirnos hacia Dios, porque vamos dando con nuestros errores, les estamos diciendo al mundo, bueno, por acá no es, ya lo probamos, así que muchas gracias, Santiago. Y bueno, para consagrar este video al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y que llegue a tocar los corazones y sea esa semilla que llega a tierra fértil, pues vamos a consagrar este video mediante una oración, el Ave María. Yo hago la primera parte y tú la segunda parte, ¿vale, Santiago? Muy bien. Ok, gracias. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc et in horas mortis nostre. Amén. San Miguel Arcángel, te pedimos tu intercesión. San Gabriel Arcángel, te pedimos también tu intercesión, y a toda la milicia celestial para que proteja este video y ayude a que se pueda transmitir bien. Y Amén. pedimos la gracia del Espíritu Santo para que nos dirija en cada una de nuestras palabras. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, Santiago, pues comienza compartiéndonos parte de tu infancia, si vienes de cuna católica, cómo fue, qué te llevó a la adolescencia y parte de tus raíces, por favor. Bueno, pues efectivamente mi cuna es católica. Nací en el seno de una familia católica y digamos que todo transcurrió bastante bien. Una familia bastante religiosa. Íbamos de misa, misa frecuente, bueno, todos los domingos, y bien hasta recibir hasta la comunión y hasta hasta la catequesis de confirmación. Digamos que además, aparte, Sevilla es una ciudad que tiene una religiosidad popular muy, muy importante. Está muy inserto en la cultura nuestra, de los sevillanos, y yo pues desde muy pequeñito desarrollé muchísima devoción a las cofradías, bueno, a todo lo que es el mundo de la Semana Santa. Entonces, sí que tengo un recuerdo de mucho fervor. Mis oraciones, rezaba todos los días. Sí, bastante religioso. Lo que ocurre es que no es un poco como lo que estoy viviendo yo ahora, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo nazco en el año 81 y digamos que la iglesia que a mí me toca, o la que yo empiezo a crecer, o lo que ya vivían mis padres, es la iglesia ya postconciliar, donde hay una relajación, bastante relajación en muchas cosas. Pero bueno, de todas maneras, para lo que es hoy en día, cómo están las cosas, era bastante religiosa mi infancia. ¿Y en qué momento de tu adolescencia o tu infancia, o en qué momento fue que te alejaste
de Dios o dejaste los sacramentos como a un lado? Pues yo recuerdo que en la adolescencia yo fui cuando me tocaba yo hice mi comunión, todo muy bien, y cuando, no sé si 2 años después, o ahora no recuerdo bien, empecé a hacer la catequesis de confirmación. Y recuerdo que además la catequista era la misma que habíamos tenido en la comunión, y era una señora ya muy mayor. Y recuerdo que yo ya, digamos que ya estaba yo, bueno, yo soy una persona que he pecado mucho, mi pecado siempre ha sido la soberbia, y yo ya como que la rebatía, empezaba a cuestionar cosas, todo como desde la racionalidad, ¿no? Muy y recuerdo, pues eso, ¿no? Un poco impertinente, ¿no? Y la mujer, la pobre, pues también hacía lo que podía, ¿no? Y empiezo como a no encontrar respuestas y ya empiezo a saltar también un poco las normas de casa, que mi padre pues no sé, nosotros pues, teníamos que ir a misa todos los domingos, ya íbamos con los amigos, pero ya empezábamos a saltarnos la misa, no íbamos a jugar al salón recreativo de los videojuegos que se llevaban entonces. Empezamos un poquito a alejarnos, ¿no? Y aunque yo mantenía fuerte la parte de la Semana Santa, de las cofradías, y la parte, bueno, de la oración. Yo seguía rezando, era una cosa pues como íntima, ¿no? Y lo que yo ahora, viendo así, revisando un poco atrás, veo que faltaba mucha profundidad en esa religiosidad que tenía, ¿no? O sea, es verdad que había una obligatoriedad de la misa, una más o menos explicación de lo que simbolizaba la Eucaristía, pero yo, por ejemplo, yo no sabía lo que era una adoración, ni tampoco sabía lo que, o sea, el sagrario tampoco sabía lo que era. O sea, había una falta muy grande de información, de formación. Claro, ahora pienso, digo, claro, es que no estaba internet, había lo que tuvieras en tu casa y lo que te tocara en la parroquia. Y como todo iba hacia la relajación, como todo iba, bueno, es que antes mi padre, recuerdo, me contaba la misa antigua, no, es que eso era de espaldas a la gente y no nos enterábamos de nada. Y era en latín, entonces no entendíamos nada. Entonces era como una cosa atrasada, ¿no? Se veía como una cosa atrasada. Y claro, ellos eran hijos de su tiempo y ellos habían vivido mucho tiempo en todo, habían conocido eso. Y ahora pues... Y yo sí recuerdo que ya cuando me empiezo a ser adolescente, ciertas cosas los ritos modernos, sí que me empiezan a rechazar un poco, ¿no? O sea, el tema de la música en las iglesias, las guitarras. Recuerdo que nosotros, por suerte, mi parroquia es una parroquia del centro de Sevilla, bastante muy bonita, el antiguo convento, es la parroquia de la Madalena, el antiguo convento dominico de San Pablo, que es una maravilla. Y entonces, bueno, yo estaba acostumbrado al menos, aunque no estuvieran en la liturgia, pero sí a esa fuerza, ¿no? Del barroco, de lo tradicional. Cuando íbamos a la playa, ¿no? En verano, íbamos a una iglesia, con todo mi respeto, que parece un garaje, porque sí, de ladrillo, cemento, una cosa horrible de los años 70. Y allí todas las guitarras y todo eso, a mí ya de adolescente empezaba como a dar un poquito de vergüenza ajena, un poco de rechazo, ¿no? Cuando creo que el adolescente está buscando, en el caso de los chicos, está buscando referentes más, no sé, cosas más sólidas. Y esa actitud, no sé. Ese estilo quizás como un poco edulcorado, tal, pues termina por alejar. A mí me alejó. Y dejé la catequesis. Hubo un segundo intento porque tuve una amiga de una amiga, pues me animó a ir a unas catequesis en otra parroquia. Esta amiga era del camino neocatecumenal, lo que son los Kikos, creo.
Y entonces fui con ella a alguna iglesia, a alguna misa que organizaban en la catedral en Sevilla y bueno, pues a mí me terminó de espantar porque el estilo también muy, no sé, a mí la verdad que, no sé, ella en realidad sí que es verdad que destilaba mucho compromiso cristiano, sí que es verdad que esa parte, pero a mí, bueno, no sé, me apartó un poco. Y ahí me empezó a pasar lo que ahora creo que, ahora que me he informado más y tal, creo que se llama la noche oscura del alma, ¿no? Y es que rezaba y no recibía respuesta. Y recuerdo de entrar en una iglesia que luego cuando ya volví a ir mucho a esa iglesia también, y casi llorando pedirle al Señor decirle al Señor que quería creer, que quería seguir creyendo, pero que algo estaba pasando, que desaparecía. Y luego entendí un poco que es una retirada del Señor, ¿no? Es como Dios se aparta para que vivas lo que tienes que vivir. No lo sé, no lo he profundizado mucho, pero creo que es algo así, ¿no? Sí, el desierto. Sí, En esas moradas que podemos vivir es cierto que también somos probados, ¿verdad? En el amor y ese crisol en el que Dios nos permite pues sentir su ausencia, de alguna manera sentir, digo, más que nada en la fe, ¿verdad? Y es una gracia que Dios ayude con la fe, pero mantenerse es muy difícil en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te alejaste? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cuáles comenzaron a ser tus creencias? ¿Cómo fue tu vida a partir de allí? bueno, pues ahí me convertí en joven más pues prácticamente mi preocupación era el fin de semana, salir, beber, ir a discotecas, chicas y, bueno, aunque claro, por ser sevillano y por tener ya esa origen, aquí nos llamamos capillita, ¿no? Al que le gusta mucho la Semana Santa y eso es un capillita. Entonces yo esa parte la mantuve. De hecho, sacaba pasos, o sea, era costalero, los que van debajo del paso, pero ya cada vez el alejamiento era más grande, ¿no? Porque todo era como ya frívolo, realmente. No, el mundo costalero es un mundo donde hay muy poca piedad, es bastante poco piadoso. Digamos que termino no sé, termino ya de me empiezo a sentir hasta incómodo dentro de ese mundillo y termino por alejarme, ¿no? Y en ese momento por el año 2000 más o menos, entro en la universidad y voy a estudiar a una universidad muy progresista que se funda en Sevilla en el año 97, con todos profesores, bueno, el nombre de la universidad es el nombre de un ilustrado, Pablo Olavide, todo muy enfocado como a la ilustración, al progresismo, ¿no? Todo. Y los profesores son todos, pues bueno, la mayoría son de corte marxista o de un poco de ese palo, ¿no? Y claro, ahí ya me termino de perder. Y ahí entro un poco en una fase materialista. Una fase materialista. Digamos que sí, ahí digamos que me considero ateo en ese momento. Eh, Aunque bueno, como en esa combinación sevillana de ateo, pero voy a ver Semana Santa, vamos a ver paso. Y ahí pues sí que ya hay una decisiva posición en contra, ¿no? De la iglesia. Empiezo ya a comprar toda la leyenda negra contra la iglesia católica, contra España también, porque además me la venden. O sea, yo tengo un profesor de historia contemporánea en ese momento que me dice que la leyenda negra no existe. Ergo, es verdad, ¿sabes? O sea, todo lo que se cuenta de la historia de España, de América, de la España americana, la España, todo eso, toda esa leyenda negra es cierta, ¿no? Por lo tanto, no es leyenda. Eso es lo que yo aprendo en la universidad. Eh,
Y ahí sí que hay un posicionamiento. De hecho, llego bueno, a posicionarme primero en grupos marxistas, luego ya me voy más hacia el anarquismo. O sea, me radicalizo. Y ahí, y ahí va a pasar una cosa, y es que va a morir mi padre en el año 2004. Y yo creo que eso es un golpe muy, muy fuerte que a mí realmente me empuja más todavía a perderme. Porque mi padre era el norte. En mi casa era el más religioso, o siempre fue el que más piedad, más piedad tenía. Él iba a misa ya solo, porque ya no iba mi madre, no íbamos nosotros. Él siempre nos dijo que tenía la pena de no haber hecho el rosario en familia, una cosa que siempre la recordaré. Eh, Luego, bueno, pues él, él se muere. Entonces ahí hay ahí digamos que yo subo un poco el nivel y entro en una especie de nihilismo donde todo da igual. Lo que pasa es que no es un nihilismo tipo eh, pesimista, así existencialista, tipo Sartre, ¿no? Es más un nihilismo a la sevillana, ¿no? Pues como todo da igual, pues fiesta, todo, carpe diem, ¿no? Y entonces ahí ya me pierdo mucho más, ¿no? No llego a terminar los estudios, la carrera, eh, y mi madre, la pobre, pues no puede controlar la situación. Y entonces yo y mis hermanos, un poco más yo quizás, nos perdemos mucho, ¿no? Muchos festivales, ahí empiezo yo ya a coquetear mucho con el mundo alternativo, muy de los primeros 10 años, de la primera década, ¿no? De los 2000, ¿no? Es cuando se empieza ya a vender mucho, ¿no? Todo lo de la aldea global, no sé, todas las cosas que estamos viendo hoy en día empiezan a entrar bastante en ese momento. Y, y claro, bueno, pues empiezo ya a comprar mucho esa ideología. Y ahí es otro salto, ¿no? Es otro salto más de perderme mucho más. Y ahí es cuando empieza quizás la parte más peligrosa, y es que bueno, me empiezo a mover en grupos antisistema, temas de ocupación, están muy incipientes las teorías queer, eh, ideología de género. Me muevo ahí. El trasfondo al final es muchas fiestas, drogas, relaciones promiscuas, todo eso es un poco el trasfondo, pero luego hay mucha teoría ideológica por encima, ¿no? Una negación de lo espiritual completamente, no existe la espiritualidad, y si existe, desde luego, no es la católica, esa es la última, o sea, eso no se puede concebir, eso es todo un engaño. Y, y bueno, y yo noto que me voy alejando mucho, ¿no? O sea, es una época que hago sufrir muchísimo a mi madre, pierdo contacto prácticamente con mi familia, y había una manera, para mí era una rebeldía un poco como, quizás yo luego entendí, quizás no, no sé, como quería decir, era tan duro haber perdido a mi padre, que era una manera de decir, mira papá, no te necesito porque hay un mundo alternativo estupendo, y todo lo que tú me enseñabas no lo necesitaba, ¿no? Y entonces pues como que me pierdo ahí. Y era curioso porque todos los que estábamos en esa... Bueno, hay un sentimiento en ese mundillo de una secta, ¿no? O sea, de una hermandad, una fraternidad, y todos hablamos de como la familia elegida, ¿no? Que se dice, y todos éramos ahí como uña y carne todos, ¿no? Y, y había un nexo, ¿no? Y todos teníamos problemas, todos tenían problemas con la familia. O sea, había una cosa que era muy curiosa, que era,
siempre había alguien discutiendo con su madre por teléfono. Cuando estabas por ahí, por el centro social, por donde fuera, había alguien pegando voces con su madre, ¿no? Es que no me entiendes, es que no me aceptas, es que tal, ¿no? Y era un poco, luego lo vi como los niños perdidos, ¿no? De Peter Pan, ¿no? Niños perdidos. Niños que de alguna manera han roto con su tronco, han roto con su herencia, con su tradición y están huérfanos. Sí, Y es muy triste en realidad. Es muy sí. triste. Y de ahí no, o sea, tú te consideraste ateo, no entraste en ninguna cosa, digamos, espiritual o algo que te llevara allí. En esa fase no. Hay un momento como si de. Bueno, pues. No, en esa fase no, en realidad. Pero sí que a partir de ahí empiezo a tomar contacto con escritores de New Age. El famoso Eckhart Tolle, este del libro del poder de la hora. Eso fue una bomba en mi vida. Y yo siempre cuento, cuando cuento un poco mi historia de conversión, que claro, mi pasado católico me hizo durar muy poco en el ateísmo, en el materialismo. No podía ser. Y entonces rápidamente empecé a buscar dentro de, o sea, empecé a conectar con ciertas espiritualidades, pero claro, como tenía tan grabada en ese momento la leyenda negra y el rechazo anticatólico y tal, pues todo tenía que ser como, pues eso, muy políticamente correcto, eh, por supuesto, ni Jesucristo, ni Dios Padre, ni todo el Oriente, ¿no? Todo hacia Oriente. Muy el budismo, el taoísmo, eh, las religiones precristianas, ¿no? Todo el mundo celta, porque la visión es como que ha habido una manipulación del cristianismo y el cristianismo es como el sistema, ¿no? Además hay una identificación, se hacen unas identificaciones totalmente absurdas, ¿no? O sea, capitalismo, cristianismo, catolicismo, o sea, cosas surrealistas en realidad. Y todo Ujú. eso está en tu cabeza cuando estás ahí. Y claro, como antisistema que eres, pues la iglesia, la estructura, todo eso, bah. Entonces, pues nada, todo es como mucho más natural, buscas la simpleza, ¿no? Del Oriente, ¿no? Toda esa parte. Eh, pero hay una cosa buena, el camino, el Señor es que no da puntada sin hilo. Y es que cuando empiezo a leer a este señor, a este Cartole, el Cartole incluye a Jesús como un maestro. Y entonces, por primera vez, desde mi separación del Señor, empiezo a contemplar la posibilidad de que, oye, es que a lo mejor me lo han explicado mal. Y a lo mejor es que, claro, es que es verdad, ¿no? Porque si en verdad Jesús ahí. Entonces empiezo a leer a Jesús. Todavía con los filtros de esta nueva era y tal. Y claro, al final claro, bueno, ahora cuando ya me convertí y me voy formando, porque me sigo formando, te das cuenta que hay un cóctel de herejías absoluto, ¿no? Y para empezar, la mm, humanización de Cristo, ¿no? O sea, no es Dios, es un gran maestro. De hecho, yo desarrollo la teoría de que el cristianismo es el budismo que toma contacto con el mundo mediterráneo. Hay películas, hay algunas cosas por ahí de eso, ¿no? Entonces, como que, claro, como el budismo va expandiéndose muy poco a poco, pues el mundo antiguo, y cuando llega al Mediterráneo, pues la versión de Buda es Cristo, ¿no? Es la explicación que yo me doy. Pero aquí pasa algo, ¿no? Y es que, bueno, bueno, pasan miles de cosas, me pasan muchas cosas personalmente en todo ese tiempo, pero lo que te comento es eso, que yo empiezo a ver
una posibilidad de aprendizaje, de crecimiento espiritual, de crecimiento personal en Cristo. Y entonces empiezo a entrar en iglesias, pero bueno, entro en la iglesia y me pongo a meditar, ¿vale? Entro y me pongo en flor de loto, en el banco, ¿vale? Donde está el reclinatorio, hago la flor de loto. O sea, porque, ¿no? De los templos, que tal, que están construidos en sitios con energía telúrica, y yo empiezo a entrar ahí, ¿no? Luego es verdad que también, bueno, aquí hay muchas, claro, yo empiezo yo me vuelvo un adicto del I Ching. Yo no sé si conoces ese libro. ¿Conoces el I Ching? Es un oráculo chino Sí, del año que no lo tiene he leído, 5.000. es un libro muy grande, pero pues invocas también espíritus allí. Sí, Sí, claro, es un oráculo, tú tiras unas monedas, la combinación de caras y cruces dan una figura, un hexagrama que se llama, y eso te lleva a una página. Ya te dice, pues, tú le has hecho una pregunta y ahí te contesta el libro. Bueno, yo me volví un adicto total. sí, sí. Yo tenía que consultar el I Ching para ver qué hacía esa tarde, porque, o sea, totalmente inseguro, ¿no? Pero claro, yo decía, eh, oye, igual escuchando una homilía me llega mejor lo que el universo me quiere decir que leyendo este libro chino de hace 5.000 años. Porque muchas veces, pues eso, el bambú se mueve, no sé qué, no sé cuánto, y te quedas un poco a cualquier cosa, ¿no? Así que empecé claro, pero todo, ya te digo, todo muy herético, porque para mí casi el Evangelio era un oráculo. Yo cuando entraba en la misa, en ese momento, por supuesto no, solo me interesaba escuchar la lectura, porque para mí era el oráculo, era como, uy, a ver qué me dice, y realmente me decía cosas. O sea, escuchaba la lectura y decía, ostras, esto estaba para mí. Pero claro, todo dentro de esa amalgama un poco ecléctica y de esa visión de, bueno, es una opción más, ¿no? De hecho, actualmente cuando algún amigo de aquella época o algún conocido de aquella época le digo que soy católico, que me he convertido, que dice, bueno, si a ti te sirve, es siempre la respuesta, ¿no? Porque es como que es un mundo, yo lo recuerdo, o sea, a mí me recuerda un poco al ambiente pagano, ¿no? De Roma, ¿no? Donde Sí, los sí. romanos tomaban dioses de toda, no tenían problema, ¿no? Pues de todo el mundo y venga, pues un panteón ahí tremendo y bueno, Jesucristo pues también, ¿no? Entonces yo lo veía un poco así en ese momento. Pero claro, ya me estaba acercando, ya me empecé a acercar, ¿no? Ujú. Con eso. Sí, y es que como Y dices, claramente la nueva era, sí es cierto, es una revoltura de las herejías que hemos vivido desde el principio del cristianismo. Todas las herejías que se han combatido están mezcladas en la nueva era, pero de una manera tan distorsionada que te llevan a una pseudocreencia que en realidad te termina alejando de Dios. Pero yo creo que Dios te dio esa gracia porque dijo, a ver, este hijo mío está bautizado, este hijo mío ya recibió alguna vez su primera comunión y ese anhelo de regresar a Dios, pues nada te lo podía quitar. Entonces, ¿qué pasó? Empiezas a ir a la Santa Misa y ¿qué empieza a pasar allí? pues hay una cosa que me gustaría resaltar sobre el tema de lo que has comentado de las herejías, ¿no? De la nueva era, ¿no? Y esto lo he descubierto hace poco en un canal ahí, el que pasa no lo puedo citar porque no recuerdo el nombre del sacerdote, pero es muy interesante. Hace unos capítulos sobre la gnosis y habla como que hay dos tradiciones. Hay una tradición mosaica, que es de la que, bueno, pues en la que está el catolicismo, y hay una tradición que vendría más, bueno, no lo puedo citar con propiedad, pero más de Zaratustra, de misterios iniciáticos de Egipto y cosas así, que en el fondo todo se reduce al pecado original. Y es la tentación de la serpiente de Dios no quiere que comáis de esta fruta porque seréis como Él, seréis dioses como Él.
Y el hilo conductor de todas estas herejías y de todo lo que hay en la nueva era es y es que te lo expresan claramente así, ¿no? O sea, tú eres Dios. Tú eres Dios. Sí. Entonces, que además te deslumbra. Y claro, hay todos los que picamos, sobre todo los soberbios, la gente orgullosa, pica del tirón. Porque, claro, y además puedes crear tu realidad. Y además, bueno, pues todas esas cosas. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Yo fui pasando de lichín, de no sé qué tal. Luego estuve mucho tiempo, y esto también lo quiero decir, en la terapia gestal, que Ah, también es muy peligrosa en ese sentido, ¿no? Porque también va todo en torno a ti. O sea, todo se va convirtiendo, o sea, toda tu realidad es algo que gira en torno a ti. Todo gira en torno a ti y va desarrollando un individualismo, una egolatría, el enneagrama, todo este tipo de elementos, ¿no? Brujería total por las constelaciones familiares, que eso es una invocación ahí tremenda, ¿no? Lo que sale ahí. Y al final es todo el tiempo es eso. Y yo hay una cosa que me empieza a llamar mucho la atención cuando empiezo a leer el Evangelio, cuando empiezo a escuchar las homilías, y es que en la nueva era se parte de que tú no eres, es un poco eso platónico, ¿no? Eh, tú no eres, tú no eres el ego, ¿no? Tú eres la conciencia que está detrás del ego, ¿no? Algo así se contaba, ¿no? Y entonces todo lo que tienes que hacer es dominar tu ego, nada más, ¿no? Y yo luego cuando leía el Evangelio o cuando leía la Biblia, decía, claro, en realidad me llamaba mucho la atención porque decía, es que la posición en la que se coloca el hombre con respecto a Dios es la posición en la que debe de estar el ego. Que tiene que estar humillado, ¿no? Es esa humildad. Y eso, digo, empezó a llamar la atención porque ninguna de las técnicas y de las cosas que yo iba trabajando con toda la nueva era me lo daba. Y entonces, de alguna manera empezó a entrar en mí ese misterio y ese colocarte donde tienes que estar, ¿no? Y colocar a Dios por encima, no dentro, sino como padre y como creador, ¿no? Entonces, voy venciendo poco a poco, bueno, a mí en mi vida van pasando muchas cosas, la paternidad también, me hago padre de mi primera hija, la paternidad cómo salió, bueno, una relación que no salió bien y con su madre y nos separamos. Ahí se me cayó todo el mundo, todo este mundo alternativo. Ahí digamos que conecté un poco con la familia, conecté con lo que yo había vivido y yo quería vivir eso. Y yo no lo estaba viviendo. Entonces a mí me dolió muchísimo separarme de mi hija. Eh, yo veía en mi mundo, en ese mundillo en el que andaba, como mucha frivolidad en ese sentido. Pues muy bien, pues tengo un fin de semana para mí, otro para mi hija, y veía como, y yo decía, tío, esto es un desastre, yo quiero estar todo el tiempo con mi hija. Entonces yo empiezo a ver que algo va pasando, ¿no? Y ahí inicio un camino de vuelta a todo, ¿no? Digamos que yo termino de tocar fondo en el momento que nace mi hija, en la separación con su madre, ahí se me caen todas las respuestas, se me caen todo, y empiezo mi camino de vuelta. Y va poco a poco, primero con cosas, pues, por la familia. Empiezo vuelvo a casa de mi madre, mis hermanos. Empiezo cosas un poco absurdas, pero empiezo, por ejemplo, pues vuelvo a ir al fútbol, porque el fútbol era como un tótem en mi familia, ¿no? Mi abuelo del Sevilla, mi padre del Sevilla, y en el mundo alternativo el fútbol es como algo mal visto. Pues yo vuelvo a ir al fútbol. Entonces voy recuperando poco a poco todas las cosas que había ido dejando atrás. Vuelvo a salir con mis amigos de cuando era pequeño, vuelvo otra vez a la Semana Santa, a retomar todo, incluso volví a salir en la cofradía. Y entonces yo, de alguna manera, voy perdiendo la vergüenza, voy perdiendo el miedo.
voy perdiendo el miedo y entonces empiezo a ir a la iglesia. Y empiezo de nuevo a estar en la misa, pero me falta mucho por entender, o sea, no me entrego al Señor, ¿no? Sino que yo sigo intentando organizar el que organiza mi vida. Y bueno, pues siguen pasando cosas y tengo a mi segunda hija de otra relación, pero bueno, tampoco es en matrimonio, tampoco es... tampoco estoy todavía, ¿no? He tomado la decisión de confirmarme. Él cantaba en un coro, empecé a cantar en un coro, pero por mi afición a la música, me gusta mucho. Y entro en un coro de una iglesia que se hace, pero polifonía, canto antiguo, no exactamente gregoriano y eso, pero bueno, bastante decente, ¿no? Nada que ver con los coros que veía de pequeño, ¿no? De guitarra, así. Y entonces empiezo a tener más contacto, empiezo a rodearme más. Aunque yo como unas posiciones bastante todavía sistémicas, podríamos decir. Para la gente es un poco anecdótico, ¿no? El ambiente que yo me junto, ¿no? Anda el Santi que con la iglesia, no sé qué, hay un poco de cachondeo, pero bueno, nada, yo también me gustaba siempre provocar un poco, así que casi que lo hacía, me gustaba provocarles, ¿no? Pero claro, a fuerza de ir a la iglesia, hay un momento que empiezo a perder empiezo a perder la vergüenza. Y empiezo a escuchar las misas completas. Y empiezo a recordar ya las oraciones y empiezo a seguir todo el ritual. No comulgo, porque alguna vez fui a comulgar, alguna vez comulgué sin confesar, sin nada, y en plan nueva era, ¿no? Y hay algo que me hizo que no lo volviera a hacer, ¿no? Como un respeto, ¿no? Digo, no, voy a estar aquí, voy a escuchar, voy de esto, pero no comulgo. Y entonces empiezo a ir aquí a la misa aquí en mi pueblo. Y yo recuerdo un día, si hay que hablar de un momento así catártico, recuerdo un día que habían puesto una película en Netflix de Pablo, del apóstol Pablo. Y hay un momento que a Pablo vienen a liberarlo, está preso. Ya es muy mayor, ¿no? Es un poco la película es sus últimos días, ¿no? En la cárcel, con Lucas escribiendo lo que va a ser luego los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y entonces como que se organiza un grupo así guerrillero de cristianos que van a rescatarlo. Entran allí, se lían allí a espadazo con los guardias y se acercan a la celda de Pablo y le dicen, venga Pablo, que venimos a rescatarte. Y él le dice, no, así no. Dice, el amor es el único camino. Cuando yo escuché esa frase, empecé a llorar, a llorar, porque llevaba toda la vida peleándome, ¿sabes? Mi orgullo me hace mucho ir al conflicto, a la confrontación, a la imposición, a intentar imponerme, a guerrear, ¿no? Y esa frase, y esa mansedumbre, y ese decir, oye, que probablemente lo iban a matar, de hecho lo mataron al final, y les dice que no. Y ahí algo se tocó porque yo empecé a llorar y todo empezó a cambiar. Ahí ya es cuando empecé a ir a la iglesia y bueno, empecé a ir a la iglesia no, sino que de alguna manera empecé a sentirme cristiano. Y quería seguir todo el ritual y quería ponerme en paz con Dios. Y entonces, en un mensaje después de una misa, habló el sacerdote de que estaban organizando los grupos para la confirmación y cuando terminó la misa, pues lo busqué, le dije que quería confirmarme. Y me dijo, pues estupendo, tal. Digo, pero dice, bueno, pues habrá que hacer una confesión, tal. Y entonces luego le dije, bueno, yo hace 20 años que no me confieso. Y se quedó, dijo, 20 años. Y bueno, pues fue un momento muy, muy bonito porque fue de alguna manera un momento de poner orden, ¿no?
Y, y bueno, todavía desde entonces ha llovido. O sea, eso fue en el 2020. Sí, Eso pasó en el 2020. Y bueno, he tenido que seguir creciendo mucho y sigo, y no lo terminaré toda mi vida. Porque en ese primer momento, pues yo no tengo ni idea de qué está pasando en la iglesia, por ejemplo. Yo no tengo ni sí. idea o sea, sé que hubo un Vaticano II, pero bueno, igual que hubo un Trento, pero no sé lo que significa cada cosa, no sé la Ujú. situación que hay. Entonces yo, bueno, pues humildemente, bueno, pues escucho todos los domingos el Ángelus del Papa Francisco, voy con mi párroco muy interesado, pues venga, pues a hacer cosas en la parroquia, lo tomo de director espiritual y, y confieso, pero claro, ahora como tenemos el internet y personas maravillosas como tú que hacéis esta labor tan importante de apologética, pues empiezo a conocer más cosas, empiezo a profundizar más, empiezo a entender por qué me alejé en parte, ¿no? O empiezo a entender qué está pasando, por qué las iglesias se vacían, mm, no lo sé, voy descubriendo cosas. Y en ese camino, pues nada, pues voy como intentando sumergirme más. Pero sí que es verdad que aunque hay muchas cosas que en ese primer momento no hago, porque no las conozco, me refiero pues a seguir los mandamientos, a maneras de estar en la misa, a simplemente cosas como el sagrario, ¿no? La genuflexión en el sagrario no la conozco. No conozco lo que es, no conozco, o sea, son cosas. Yo por ejemplo, para mí, yo estaba acostumbrado a moverme en las iglesias, tipo, aquí en el sur, pues es muy normal, aquí en Andalucía, en la religiosidad popular, pues las iglesias pues se usan mucho a veces de local, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a estar ahí de cualquier manera. Hasta que un día Ujú. caigo en lo que significa el sagrario, que está ahí el Señor, que está ahí presente. Bueno, esas cosas las voy aprendiendo poco a poco, pero sí que es verdad que ya empiezo a sentir la fuerza del Señor en mi vida. O sea, yo ya dejo de sentirme solo. La angustia que yo tenía, que había vivido y que había intentado llenar con mil cosas, que era un vacío con personas o con nueva era, teorías o drogas o lo que fuera, eh, y que nunca se llenaba, nunca, 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 ahora empieza a estar siempre lleno. Y me cargo siempre, y voy a la iglesia y comulgo y vengo y puedo con todo. Y rezo y pido y pasan cosas. Y es como que ya nunca más estoy solo. Y para mí fue un poco también recuperar al padre. A mi padre que perdí, pues ahora encontré al padre eterno, ¿no? Y eso, Sí. eso es algo maravilloso, es algo que es que yo ahora no entiendo cómo poder vivir sin eso. ¿Sabes? No lo sé, y me da mucha pena que tanta gente no lo tenga, ¿sabes? Sí. Porque lo veo que es lo que falta, es poner en la coordenada a Dios, en la ecuación. Sin él no sé, siempre falta. Sin él no podemos hacer nada. Nada. Todo se derrumba sin Dios, todo. Hagamos lo que hagamos, si no construimos sobre la roca firme que es Dios. Esta vida es imposible, es insostenible. No tiene sentido nada si no comprendemos y conocemos y amamos a Dios. Nada va a tener sentido. Ni el sufrimiento, ni el amor, ni nada en la vida tiene sentido si no conocemos y amamos a Dios. Entonces, es algo muy importante, como bien dices, el irse formando, el decir, a ver, no, yo ya me convertí, ya soy perfecto. No, todo es un camino, vamos perfeccionándonos en el amor y tenemos que seguir instruyéndonos, como dices, Jesucristo está en el sagrario
ir y acompañarlo, ir darle todo nuestro amor y entregarnos a su voluntad, porque Él siempre va a saber qué es lo mejor para nosotros. Y bueno, fue algo curioso, pero yo te conocí saliendo en la Santa Misa de Sevilla, que tienen la misa tradicional, el padre que da la Santa Misa es diocesano y les oficia cada domingo misa tradicional. ¿Cómo llegaste a la Santa Misa de siempre? Pues nada, como te decía, empecé pues formándome mucho por internet y siguiendo, empecé a conectar con sacerdotes de lo que se suele llamar tradicionales, ¿no? Tradicionalistas, que en realidad para mí pues simplemente son católicos. No, Sí. no creo que no hace ningún bien estas divisiones o Ujú. sea, como decía, no sé si fue el padre Olivera, Rabasi decía, en Trento solo habían católicos o herejes, ¿no? Pues ya está, no, en fin. Sí. Entonces empiezo a seguir un poco a estos sacerdotes, empiezo, bueno, pues como te decía, indagando, y qué pasó, el Vaticano, cuándo fue el cambio, la liturgia, esto qué es, tal. Encuentro eh, vídeos de misas tradicionales en internet. Claro, yo entro en el 2020, yo me confirmo en el 2020. Ya llevamos, no sé si 8 años de papado de Francisco. Yo la vuelta de la misa tradicional no la conozco, con el Papa Benedicto. Yo en la época de Benedicto pues no era católico. Pero bueno, ya hay mucho testimonio en las redes y puedo tal. Y entonces empiezo a tener curiosidad, oye, yo quiero ir a una misa tradicional. Esto tiene que ser muy interesante. Y convenzo a mi hermano, que está en ese momento también en fase de conversión, mi hermano Mario, y oye, vamos a ir un día, venga, oye, buscamos por internet, pues mira, aquí en San Ildefonso, el domingo a las 10 tal, venga, vamos a ir para allá. Hasta que nos plantamos allí, yo me descargo un misal romano en el móvil. Y yo recuerdo, o sea, las sensaciones así un poco, ¿no? Yo recuerdo, primero me sorprendió, o sea, me llamó la atención el silencio sepulcral que había en la iglesia. Y la iglesia estaba bastante llena. Un silencio sepulcral, o sea, ahí se respiraba un fervor, una cosa especial. En el momento que se inicia la procesión de entrada y se le pone de pie el coro y empiezan a entonar los cantos del introito en gregoriano. Yo que venía ya de coro, que tengo vamos, que me gusta la música, a mí me dio algo ahí. A mí ahí eso fue espectacular, espectacular. Bueno, recuerdo me quedé totalmente aturdido y ahora, bueno, y a partir de ahí una locura, o sea, intentarlo, ¿no? Con el móvil, pasándonos el móvil, la gente de rodillas, venga, pum, venga de rodillas, nos costó mucho, ¿no? Seguirla, ¿no? Pero, claro, me llamó la atención, por ejemplo, a mí siempre me había gustado en la misa del Novus Ordo, el momento de la consagración, ponerse de rodillas. Me había dado mucho coraje la gente que no se ponía de rodillas. Y es solo ese trocito. Cuando yo la misa tradicional y cada 2 por 3 de rodillas y de rodillas y de rodillas, digo, madre mía, qué reverencia, ¿no? Qué devoción hay aquí, ¿no? Y toda la iglesia, o sea, nadie se quedaba de pie, nadie. Y luego lo que más me llamó la atención, se termina la misa, que normalmente en la parroquia o en el pueblo, donde sea, ¿no? El cura no ha bajado todavía del presbiterio, está la gente ya saliendo, allí todo el mundo quieto sin moverse, sale el sacerdote, pero es que no es que se van después del sacerdote, es que se va el sacerdote y todo el mundo se pone otra vez a rezar. Muchos al sagrario, otros se reclinan y muy poquitos se van. Y yo, pero si la gente, y claro, yo que estoy acostumbrado a que la gente está deseando de irse. Porque yo he vivido siempre, la gente sale corriendo, ¿no? La misa, cuanto más cortita mejor y fuera, ¿no? Y ahí la gente, después de una hora, porque además la misa no dura media hora, la misa dura cerca de una hora. Y todo el mundo, yo me quedé impactado. Me quedé impactado. Y yo sentí, dije, aquí, esto está en conexión con lo que yo siento. Esto está en conexión con lo que yo siento. Entonces, claro, luego empecé a entender, ¿no? Digo, vamos a ver, yo vengo del mundo.
toda la nueva liturgia y todo un poco todo el cambio que ha habido y esa negación de la tradición, se argumenta en que hay que acercarse al mundo y que no y tal. Digo, pero los que ya venimos del mundo no queremos acercarnos al mundo. O sea, yo ya sé lo que es una fiesta, yo ya sé lo que... Y son mucho mejores, créeme, que las canciones de guitarra. O sea, si yo sí quiero una fiesta, sé dónde hay una fiesta mucho más interesante que las que se hacen en las iglesias, ¿no? Entonces, yo estoy buscando el misterio. Estamos buscando el misterio. Muchos jóvenes que hemos perdido, que hemos crecido en una sociedad sin espiritualidad, estamos buscando el misterio. Estamos buscando algo diferente. Y eso está ahí. Eso está en la tradición. Entonces, bueno, pues empezamos a ir a menudo, mi hermano y yo. Poco a poco vamos aprendiendo mejor el tema de, pues, lo que es seguir la misa, nos hacemos con misales y poco a poco también vamos conociendo a un grupo de feligreses que vamos juntándonos y para mí se convierten, pues, en mi momento de la semana, ¿no? O sea, puedo tener conversaciones que no tengo con nadie, aprendo muchísimo, gente muy versada, muchos conversos también, todos con historias eh, muy rocambolescas, ¿no? De alejamiento de Dios. Y bueno, y luego pues como ya había cantado y tal, pues terminé por acercarme también al coro y al final pues me convertí en miembro cantor de la misa tradicional, que para mí también es una manera de devolver un poco lo que yo recibí, ¿no? Cuando fui aquella primera vez, ¿no? Ujú. Y entendí pues esa responsabilidad, ¿no? De la música en la liturgia y de todo, bueno, de todo esto, ¿no? Y nada, y bueno, pues ahí estoy. Y gracias a Dios y muy, muy agradecido, la verdad. Qué bendición, pues así es esto. Cuando uno se aleja y está perdido en el mundo, el alma reclama ese regreso a Dios y sí, no tiene nada de sentido, nada. Así que regresar eso, pues das testimonio, ¿verdad? Que ahí está la llenura y que puede estarse cayendo el mundo y esa paz de estar con Dios, nada te la va a robar. Es una... Claro, la gente, bueno, cuando ya va uno investigando y va viendo, pues, por las situaciones que han pasado los cristianos, ¿no? En toda la historia, ahora empiezas a entender bastante, ¿no? Porque lo empiezas a vivir también. O sea, Sí. al final hay rechazo. Pero es que, claro, dices, yo que cualquier conversación que tengo termino llevándola a Dios, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Si es que la solución al problema que me estén planteando en ese momento está en Dios. A Y todo. claro, la gente al final se cansa de ti. O se convierte o se cansa de ti. Sí, Pero ya está, es que no hay vuelta atrás, no puede ser de otra manera. así es. Así es, Santiago. Pues qué gusto, qué bueno, bendito sea Dios. Y bueno, sigamos en el camino. Y pues ahora sí que a todos los que escuchen este testimonio, tengan algún conocido que esté en estas ideologías que han ido implantando de una manera muy inteligente, pues el demonio sabe de nuestras debilidades y sabe perfectamente cómo manejar a muchos y pues muchos están cayendo en estas ideologías que podemos ver ahora con el progresismo, el marxismo, todas estas culturas de alguna manera financiadas para sacar a la luz, el sacarnos de nuestras raíces es una parte de estas técnicas, como bien lo menciona Santiago, que vas al budismo y a todas estas pseudo religiones pues, anteriores a Jesucristo, que todas ellas pues lamentablemente no estaban con Dios, al contrario, el que rinde cultos a otros dioses está rindiendo cultos al demonio y lo dicen las mismas sagradas escrituras. Entonces, saber que lo que necesitamos es estar con Jesucristo en la única y verdadera iglesia, esa es la respuesta. Y esa es la respuesta a todos nuestros problemas, a todo lo que nos pasa es ir a Dios, ir a Jesucristo, regresar a la vida de gracia, muy importante,
una confesión donde podamos expulsar todos esos engaños y todos esos contratos que de alguna manera hicimos con el enemigo, permitiéndole la entrada. El resto del Santo Rosario, ¿verdad? ¿Cada cuándo rezas el Rosario, Santiago? Ahora, afortunadamente, a diario. Muy bien. Así que bueno, el rezo del Santo Rosario, la adoración eucarística que nos ayuda tanto, la Santa Misa, si pueden ir diariamente también, una vida de oración y la lectura de las Sagradas Escrituras nos pueden ayudar mucho a direccionarnos en este camino que es tan complicado, que estamos viendo ahora tantas herejías combinadas, porque bueno, está en la palabra de Dios, tiene que ocurrir la gran apostasía, pero dentro de esta gran apostasía nosotros debemos de hacer la lucha por todas esas personas todas esas almas por las que el mismo Jesucristo volvería a crucificarse. Tenemos que hacer la lucha en todo momento y así como dijo San Juan Pablo II, aunque volvamos a ser solo 12, hay que defender la verdad a toda costa. Así que vamos a defender la verdad a toda costa, a combatir las herejías, a combatir todos estos espíritus mediante nuestras oraciones, estos espíritus malignos, porque el demonio es un león rugiente y hay que estar firmes en la fe y firmes en tratar de evangelizar a nuestros hermanos. Como dice Santi, aunque los cansemos. Aunque se cansen de que hablemos de Dios, pues ni modo, ¿para qué me invitan? Sí. Sí. Pues bien, Santiago, qué gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, ya en algún momento a ver si tienes tu escuela en línea, Sí. ¿verdad? Para que, para que puedas, porque bueno, muchos están pasando al homeschool y tal, entonces ya en algún momento ponemos tu contacto por ahí para que los que quieran, Muy bien. porque eres profesor de español. Claro, soy de profesor de español como lengua extranjera. Ah, ok. Y Ah, bueno. una anécdota con esto es que cuando no era converso, y cuando yo mismo propagaba la leyenda negra, anticatólica y antiespañola, tenía mucho éxito con alumnos anglosajones de países protestantes, alemanes, ingleses, porque, bueno, les confirmaba su visión, ¿no? de España, de lo católico y tal. A partir de mi conversión, cada vez pierdo más rápido a mis alumnos. porque me vuelvo un pesado. Y digo, no os gusta el español, no os gusta España, no os gusta España por el buen tiempo y por el vino y por el flamenco. No, os gusta España porque es un país alegre, y es un país alegre porque es católico o porque Sí. viene de ser católico, ¿no? Y es esa alegría de la vida que la tenemos por nuestro origen católico. Claro, cuando le cuentas esto a algún alumno que viene de un país protestante y tal, pues le rompe un poco la cabeza, ¿no? Sí, Así sí, que sí. nada, pues. Pero bueno, prefiero apostolar que ganar esos euros que al Maravilloso. final. Así es, maravilloso, para mayor gloria de Dios, porque si no trabajamos para dar gloria a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, si en nuestro Totalmente. trabajo damos testimonio, le damos gloria, ahí se paga, no de dinero, se paga allá arriba en el cielo, donde vamos a tener el premio verdadero. Bueno, Entonces, ojalá. bueno, ahí les dejamos el contacto, el correo de Santiago, por si quieren armar grupos para estudio. Ya tienen un profesor católico bien formado que puede ayudarles eh, a direccionar como se debe. Así que bueno, Santiago, te agradecemos mucho tu testimonio, tu tiempo y gracias a Dios que nos permitió pues transmitir este testimonio. Vale, pues a ti, Monse, encantado de estar aquí y nada, espero que sigamos en contacto. Claro que sí, para mayor gloria de Dios. Pues bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final del testimonio y recuerden suscribirse, compartir, dejar un mensaje, un comentario, porque así YouTube se ve la interacción y recomienda este video a más personas. Seguramente alguien de los que está viendo esto, pues quizá no tenía ni idea, quizá cayó en todos estos engaños y puede encontrar el camino y la luz, porque todos estos mensajes siempre ayudan. Así que bueno, siempre para dar mayor gloria de Dios. Gracias a todos, que Dios les bendiga y que viva Cristo Rey. ¡Viva! Y viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva!